Este es sin duda un caso muy difícil de abordar por la cantidad de excesivos datos que hay, pero es muy importante señalar de que hay una parte probada que es falsa, así como hay una parte de este caso del cual prácticamente están las mismas dudas que en el primer día en que ocurrieron los hechos, y lo bueno es que al menos hay mucha evidencia de que al menos algo extraño ocurrió y sigue ocurriendo quizás en el sur de Chile, en el archipiélago de los Chonos, en donde supuestamente hay una isla llamada Friendship, en donde está instalada una especie de congregación pseudo religiosa, pseudo ufológica, en donde sus habitantes tienen marcados rasgos europeos y hacen contacto con personas de Chile, a los cuales ellos eligen por motivos que incluso las propias personas contactadas no comprenden del todo, y en algunos casos ofreciendo cura para algunas de las enfermedades que estos contactados podrían llegar a tener, o también pagando deudas que estos mismos contactados podrían tener y que signifiquen de alguna forma un impedimento para que puedan continuar el camino de el elegido o el camino de el contactado. Esta es la historia y los matices de la isla Friendship. Gente, bienvenidos a Legión Oscuro. Como ya lo decía, es un caso muy difícil de abordar por la cantidad de hechos que hay en torno a la isla Friendship y por la cantidad de protagonistas que tiene esta propia historia. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente en uno solo, que sería la persona que estamos viendo en esta imagen, que sería Ernesto de la Fuente. Uno, quizás diría yo, posiblemente el contactado más famoso, no el más importante, quién sabe, ¿no? Pero sí el contactado más famoso de este caso, que revolucionó la sociedad chilena en los años 90, cuando el caso se hizo mainstream, cuando el caso se hizo más conocido a causa de un episodio dedicado exclusivamente a la isla Friendship en el antiguo programa OVNI de TVN. Pero en este video programa vamos a ir un poco más allá para conocer todos los matices que hay en este caso, quizás no para darle una soberana conclusión, pero sí para poder tener todos los antecedentes, al menos desde la perspectiva de Ernesto de la Fuente, que como digo va a ser el eje central de este video programa. Y además tengo preparado ya el segundo, que sería la otra óptica de este propio fenómeno, pero con respecto a otro de sus protagonistas, que sería Octavio Ortiz, que también podría decirse que es uno de los contactados más famosos de esta isla y sus habitantes. Pero en fin, para entender bien este video, yo creo que es necesario tener más o menos una base de conocimiento de qué es este fenómeno. Pues resulta que en los años 80, radioaficionados de distintos lugares de Chile comenzaban a tener comunicación con personas que aparentaban, a través de sus conversaciones, tener muchos conocimientos filosóficos, religiosos y también muy técnicos respecto a todas las ramas que a uno se le pudieran ocurrir, ya sean datos médicos, de ingeniería, astronomía, teología. Estas personas que decían ser parte de una comunidad en una isla que ellos habían bautizado como Friendship parecían tener conocimiento respecto a todo. Incluso parecían poder visualizar cosas que nadie más podría saber, como por ejemplo datos muy personales de las personas que ellos elegían para ser los contactados, y a cambio no pedían nada más que solamente seguir las enseñanzas y un camino espiritual que ellos querían trazar. Y según cada persona la experiencia era diferente, pero aquí hay que señalar una cosa: cuando en el programa OVNI este caso toma mayor relevancia y mayor conocimiento para lo que vendría siendo el espectro público, muchas personas aprovechan esta situación para hacerse pasar por habitantes de Friendship y engañar a algunas personas para tener beneficios lucrativos, lo cual los originales habitantes de Friendship jamás pretendieron. De hecho, todo lo contrario, hay casos en el que incluso estos habitantes pagaban deudas para que estas personas pudieran estar liberadas y con menos preocupación para poder enfocarse más en el camino espiritual que ellos esperaban que tú siguieras. Y cuando se habla de camino espiritual, sí, tiene que ver con la religión cristiana, y aquí es donde entran algunas dudas, porque hasta cierto punto parecía torcerse a lo que vendría siendo algo casi mesiánico o de un tipo de orden religioso sectario, si se quiere usar esa palabra, pero no obstante la gente se sentía muy aliviada cuando tenían esta comunicación con ellos. Me explico un poco mejor. Una persona contactada por estos seres les daba mucho miedo de que ellos supieran tantos datos de su vida, pero al mismo tiempo cuando estaban hablando con ellos se sentían
tranquilos porque decían de que estas personas le irradiaban una tranquilidad a pesar de que nunca los habían visto y solamente se comunicaban por ellos a través de aparatos de radio de 11 metros, para ser más preciso en la instrumentación que ocupaban. Pero volvemos acá a lo mismo, hablemos de Ernesto de la Fuente, que además fue el protagonista del capítulo del programa OVNI en el cual se abordó este tema con mucho detalle. ¿Y cuál es la historia de Ernesto de la Fuente? La parte más importante es que Ernesto fue diagnosticado con cáncer al pulmón y el doctor, los médicos, le comunicaron de que su estado era tan crítico que no le quedaba mucho tiempo de vida y claro, cualquier tipo de tratamiento sería prácticamente inútil. Es entonces cuando estos habitantes de la isla Friendship le comunican que ellos lo pueden ayudar, pero lo que tenía que hacer él era acceder a viajar a esta isla, a lo cual ellos mismos los iban a llevar. Pero no es aquí donde empieza esta historia, sino que empieza mucho antes. Ernesto de la Fuente era ingeniero y era porque falleció en 2019, pero ya vamos a llegar a esa parte. Ernesto de la Fuente, como ingeniero propiamente tal, nunca se desempeñó, pero por esas cosas de la vida en que muchas veces termina la gente trabajando en cosas para las cuales no estudió, Ernesto de la Fuente trabajó en Estados Unidos como camarógrafo y sonidista en algunos documentales de National Geographic. Es después de esta experiencia que él retorna a Chile y decide vivir en el sur de Chile, luego de pasar por algunos momentos difíciles en cuanto a su matrimonio, que terminó en una separación. Ernesto de la Fuente entonces comienza a utilizar su viejo equipo de radioafición, y es como se comunica con seres que, no quiero usar la palabra seres realmente, porque eran personas, pero de una extrañeza muy particular, porque como ya les decía, se relacionaba mucho con lo religioso y lo doctrinario de lo que podría ser la vida de alguien que se ha volcado en su totalidad para buscar un desarrollo espiritual por sobre lo que podría ser cualquier objetivo material. Pero aunque se comunica en este momento con la isla Friendship y sus habitantes, la verdad es que él comentaba de que ya había escuchado de ellos antes, y el origen de todo esto, y a lo cual le vamos a llamar el contacto cero, es protagonizado por varias personas realmente, pero vamos a destacar a un personaje llamado Alberto en esta situación. Por aquellos años, en los años 80, Alberto era el propietario de una lancha llamada Mitilus, que la verdad yo estuve investigando y es un nombre muy común para lo que podrían ser embarcaciones en distintas partes del mundo. El punto es de que Alberto no era todavía 100% propietario de esta embarcación, porque él había comprado a través de un crédito de un banco, por lo cual era necesario de que él estuviera trabajando con esta lancha para producir dinero y de esa forma subsistir y además ir pagando el crédito, y realmente era lo único que tenía porque había pasado casi de la misma forma como Ernesto de la Fuente por un matrimonio fallido que le había dejado prácticamente con esa única oportunidad para ganarse la vida, la lancha y el trabajo constante para poder pagarla y de paso poder ir adquiriendo dinero para subsistir. El trabajo que él hacía con esta lancha era, y lo aclaro, no lo tengo del todo claro porque los escritos de donde he sacado esta información no lo precisan como yo lo quisiera, pero él se dedicaba a hacer ciertas mediciones de magnitudes en estas islas del sur de Chile que están muy esparcidas y de una forma muy frondosa, podríamos decirlo así. El punto es de que él dejaba sus instrumentos de medición en algunas de estas islas y tenía que devolverse luego a recogerlos, y de esa forma obtenía estas magnitudes. El punto es que una noche de 1984, Alberto se dirigía a una de estas islas para recoger sus instrumentos de medición cuando observó que desde detrás de uno de estos islotes aparecía una esfera de color naranja que parecía estar emergiendo desde las aguas. Lo importante es de que este suceso, que ya les decía, lo vamos a llamar el contacto cero, ocurrió con una cantidad importante de testigos, incluyendo un barco de la Marina de Chile. De hecho, ese barco de la Marina de Chile fue
protagonista principal, pues esta bola de luz naranja pasa por arriba del barco de la Marina de Chile y le produce algunas quemaduras en la piel a la tripulación de este barco. Alberto, desde el barco Mytilus, observa esta luz, ve que pasa encima de un barco y nota que esa luz aparecía justamente desde detrás de la isla en donde él tenía que ir a recoger sus instrumentos. Así que luego de el miedo que pudo haber generado este fenómeno anómalo, extraño, va a esta isla a recoger sus instrumentos y no los encuentra. Pero antes de seguir con este detalle, y les pido perdón porque son muchos los puntos de información que hay aquí, es que esta noche, cuando se ve esta esfera de luz naranja, el barco de la Marina, por el cual pasó arriba esta bola, estaba teniendo contactos radiales con una persona llamada Octavio Ortiz, que estaba viviendo en vivo y en directo a través de la conversación radial este fenómeno que estaba ocurriendo, lo cual agrega un testigo más a lo que ocurrió en esta noche de 1984. El punto es que ahora volvemos a Alberto. Cuando él llega a la isla a buscar sus instrumentos, se da cuenta de que no están, como si esta luz hubiese estado ahí para quitar esta instrumentación con la cual él estaba haciendo mediciones, y desaparece, a lo cual Alberto se enoja mucho, independiente de que haya sido un fenómeno paranormal, porque de eso dependía el seguir subsistiendo y de eso dependía el poder pagar su deuda, por lo cual sus acreedores podrían querer quitarle obviamente la lancha, que a final de cuentas era lo único que le quedaba, por lo cual estaba muy enojado. También es importante decir que Alberto también tenía comunicaciones radiales con Octavio de Santiago, porque era un radioaficionado como muchos lo eran en esa época. Incluso, lo voy a leer desde acá de mis apuntes, el faro Mitawes también fue testigo y registró esta anomalía ocurrida en esta noche, en donde miembros de la Marina terminan con quemaduras en la piel. Lo importante aquí, al menos para este video, en esta primera parte, es comprender de que Alberto, al verse damnificado por este fenómeno paranormal que acabó con la desaparición de sus aparatos, recibió una ayuda, y esa ayuda provino de estos integrantes de esta congregación ubicada en la isla Friendship, pues ellos le ofrecieron pagar su deuda, comprar su lancha y además darle trabajo, por lo cual él aceptó. No está muy claro cuánto le costó a estas personas de la isla Friendship convencer a Alberto, pero finalmente accedió, pues le iban a ayudar con la deuda, le iban a dar trabajo y además le iban a comprar el barco para tener dinero extra. Y todo esto se lo ofrecen los integrantes de esta congregación de la isla Friendship, que de momento aún nadie los había visto, pero muchos tenían contacto radial con ellos. Quien sí los había visto, hasta al menos hasta este punto de esta historia, pues había sido Alberto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Ernesto de la Fuente se contacta con estos seres de la isla Friendship, le comentan que Alberto está trabajando con ellos. Ahí es donde Ernesto puede conectar todos los puntos y entender de que todo casi era respecto o en torno a la isla Friendship y sus habitantes. Alberto había perdido sus instrumentos de medición por culpa de esta luz naranja, así que los habitantes de Friendship le habían dado como una especie de compensación por todos los incidentes y malos ratos que podría haberle generado, y además le habían ofrecido un trabajo. ¿Y cuál era ese trabajo? El trabajo era manejar la lancha que él mismo les había vendido, solamente que ahora había cambiado de nombre. Ahora se llamaba Mytilus II y era utilizada por los integrantes de esta congregación para viajar a Chiloé, y cuando llegaban a Chiloé también recogían a algunas personas que habían sido previamente contactadas y la llevaban a esta isla. El punto era de que estas personas, supuestamente la mayoría de ellos, no regresaban nunca más, pero ninguno se iba obligado ni se iba con miedo. Todos iban felices, todos iban por voluntad propia y todos iban con una promesa de una vida mejor. Entonces aquí es cuando entra un poco ese miedo de ¿esto era una secta? ¿Esto era de verdad algo anómalo y que se podía conectar con algún caso de lo que podría ser el fenómeno extraterrestre o vida no humana? Y esa bola naranja que vieron tantas personas tenía que ver con esta isla. Pues este era solamente el principio para lo que iba a ser la vida de Ernesto de la Fuente,
desde aquí hasta el final de sus días. La comunicación entre Ernesto y los integrantes de esta isla comenzó a ser más profunda, más fluida, y con el poco tiempo Ernesto comenzó a comentarle detalles personales sobre su vida, a lo cual ellos nunca se asombraban porque aparentemente ya lo sabían todo de antemano. Esta información yo la saqué de un documento en PDF que es fácilmente encontrable en Google si uno escribe Ernesto de la Fuente. Este documento es el respaldo escrito de lo que el propio Ernesto de la Fuente escribió, no para un libro, sino que para una página antigua de internet que ya no existe, en donde él decidió contar esta vivencia para que no se pierda, tal vez considerando de que no se quería llevar esta historia a la tumba. En la medida que la comunicación iba avanzando, los integrantes de esta isla se identificaban con el nombre de Ariel, Gabriel, Natanael y varios nombres de un origen bíblico, en donde todos terminaban con la sílaba el, que hasta donde yo entiendo son los nombres que podrían tener los ángeles. Y de hecho, los integrantes de esta congregación decían de que ellos estaban fuertemente conectados con lo que sería la creencia cristiana. Y Ernesto de la Fuente lo dice en este mismo escrito, que estas conversaciones eran un poco difíciles de llevar porque ellos siempre hablaban como en este tipo de formalidad bíblica, en donde podían decirte algo y uno lo interpretaba de una forma, pero quedaba pensando en lo que le decían y a los días lo podía interpretar como algo diferente. Entonces eran conversaciones de un nivel filosófico y espiritual elevados, y le dieron a entender de que él era elegido por ellos, y le dijeron que vivían en una isla y todo ello, y lo invitaban particularmente porque le decían de que ellos, los integrantes de la isla, querían que Ernesto conociera a los ángeles del Señor y que pudiera ver la luz. Y claro, Ernesto pensaba en un inicio que todo esto eran figuras literarias que se utilizaban para referirse a la creencia religiosa y que lo estaban invitando a ser parte de una congregación religiosa, pero de pronto se daba cuenta de que ellos hablaban de forma literal. De verdad, ellos se referían a algo que le decían ángeles del Señor, y esta comunicación por radio a veces se veía cortada porque ellos se justificaban diciendo de que no iban a estar disponibles para conversar porque eran los días en que los ángeles bajaban. De la misma forma, ellos contaban de que habían sido personas comunes y corrientes en algún momento. De hecho, Ariel le contaba de que había sido militar y que había sido piloto de aviones de guerra para la Segunda Guerra Mundial además, y que llegó un momento en el que él vio la luz y su vida cambió, pero no se refería a sentir el llamado de la religión, sino que hablaba literalmente de haber visto una luz que le hizo cambiar, y con esa luz obviamente conoció a los ángeles, y esos ángeles era lo que les dictaban la vida que tenían que llevar ellos y que tenían una misión que hacer en esa isla, y la misión era encontrar gente, hacer contactados, y que esos contactados tenían que a su vez cumplir con una misión, un trabajo, y ese trabajo era el de llevar buenos mensajes a ciertas personas importantes que próximamente iban a ser nuevos elegidos. Es algo bastante raro que si uno lo ve desde afuera, claro, uno podría sospechar de que se trata de una secta que se está formando, pero aquí viene lo paranormal, y es que llegó la primera oportunidad en que Ernesto de la Fuente pudo conocer a estos seres, pues ellos iban a llegar en el Mitilus 2 junto a Alberto a uno de los puertos que se encontraban cerca de donde estaba Ernesto, así que se pusieron de acuerdo. Ernesto los esperó, los vio llegar, y ahí es cuando se da cuenta que son personas muy altas pero de rasgos europeos, personas de tez pálida, con el cabello claro, ojos claros, en fin, rasgos que podríamos decir que son autóctonos de Europa o personas más cercanas a lo que podría ser la zona nórdica del continente europeo, y que hablaban con este acento de alguien que habla alemán o inglés, que aprendió a hablar español como una segunda lengua. Durante estas conversaciones también Ernesto se dio cuenta de que él no era el único elegido o el único contactado, sino que había muchos, y que estos muchos contactados tenían un grupo aparte en donde se comunicaban a través de comunicación radial, en donde hablaban sobre estas personas de esta isla, de esta congregación y las personas que la conformaban, y habían todo tipo de teorías en donde hablaban de que si de verdad eran extraterrestres o si eran ángeles o algo celestial, y hablaban de todo tipo de cosas paranormales que estos seres habían hecho, pero siempre buscando el beneficio de las personas. Objetos perdidos eran encontrados por ellos a través de la distancia, diagnósticos de enfermedades, avisos de infidelidades, todo ese tipo de cosas iban surgiendo
surgiendo en las distintas conversaciones que Ariel y los otros miembros de Friendship tenían no solamente con Ernesto, sino que con muchas otras personas a lo largo de todo Chile. Pues claro, tenía toda la pinta de que esto era una secta, pero aquí viene uno de los vuelcos más importantes en esta historia. Y como lo decía al inicio del video, Ernesto de la Fuente es diagnosticado con cáncer. Pero antes, a Ernesto de la Fuente se le había dado el trabajo de ser la especie de chofer asignado cuya misión era recoger a otros contactados de distintos lugares de Chile, llevarlos en su auto a Chiloé, y en Chiloé estos contactados abordaban al Mytilus 2 y se iban a esta isla. La mayoría no regresaría, algunos sí regresaron, según lo que dice el propio Ernesto. Ahora sí, siendo así Ernesto una especie de puente que unía el camino de los contactados y el puerto en donde atracaba el Mytilus 2 para que después lo lleven a esta misteriosa isla. Pero repito, ahora sí, volvamos a la parte en que a Ernesto le diagnostican cáncer. A causa de que era un fumador empedernido, finalmente termina con este diagnóstico fatalista prácticamente, y es cuando él decide que se los va a comentar a sus amigos de la isla de Friendship. Aquí ya hay que mencionar de que hay muchos hechos que yo me he saltado para no hacer este video tan extenso, pero Ernesto comenta que ya llevaba unos 3 o 4 años en contacto con estas personas y que había recibido la invitación de viajar a la isla, no obstante él no había aceptado. Eso sí, había estado trabajando, como ya lo decía, para llevar a otros contactados hacia la isla, o al menos hacia el puerto en donde después eran llevados a la isla. Entonces cuando les comenta sobre su diagnóstico, Ariel y los otros miembros le dicen de que ellos ya estaban al corriente de lo que le habían dicho y que realmente estaba todo preparado para que él haga el viaje a la isla y que allá en la isla lo iban a curar, le iban a sanar el cáncer. Y Ernesto, a causa de la desesperación y que no veía ningún otro camino más para salvar la vida, pues acepta. Pero también les pregunta de por qué él era el elegido y por qué no otros. Y ellos le contestan de que, y es muy rara la respuesta, les dice que ellos eligen a las personas que tienen algo especial en la genética y que esa genética proviene de ancestros que tuvieron que ver con personajes bíblicos como Moisés, Noé, Elías. Eso quiere decir de que ellos elegían por algo genético y que además esos genes lo empujaban a tener ciertas características que otras personas no tendrían, y esas características eran una facilidad para poder desarrollar el lado espiritual y psíquico, hablamos de poderes psíquicos, de las personas, y que él además tenía algunos dotes que podrían hacer que él pudiera desarrollar algún tipo de habilidad. Particularmente le importaba o le interesaba a los de la isla Friendship que Ernesto pudiera desarrollar la comunicación y proyección del pensamiento hacia otras personas. El punto es de que llega el día en que Ernesto tiene que viajar a la isla y con mucho miedo ve como el Mytilus 2 se acerca al puerto y se sube finalmente a este barco y lo llevan a la isla. Una de las cosas que él comenta es que cuando iba en el barco se sentía ya muy mal a causa de la tos y los dolores del cáncer, y ellos le dan a beber una bebida fría a base de cannabis, y son estos propios seres de la congregación que le dicen de que esta bebida está hecha en base a esta planta y que estas plantas lamentablemente eran utilizadas de mala manera por el ser humano, pero que eran regalos de Dios para que el ser humano pudiera realizar actos medicinales con ellos. Lo mismo pasaba con la planta de coca, según les decían los integrantes de esta isla a Ernesto, pero esto es algo anecdótico solamente, porque lo importante de este relato, en este punto de la historia, es que Ernesto pasa en esta isla cerca de unas 2 semanas. No obstante, cuando él regresa tiene el recuerdo de haber estado unos 4 o 3 días, y más raro aún, tenía el recuerdo de haber, por ejemplo, cenado y haberse ido a dormir tan solo una vez. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De que al volver de la isla sus recuerdos estaban de alguna forma bloqueados, pero lo que recordaba era que cuando se llegaba a la isla había como una especie de entrada que los hacía ingresar a través de la isla por un conducto que había sido hecho de forma artificial, no era un conducto natural de la isla, y que a los lados habían edificaciones de concreto y de acero, y que una vez dentro de las instalaciones de esta isla era casi como estar en una escuela, porque aparte de que habían otros seres con esta apariencia nórdica, también habían muchos de los contactados que él mismo había ayudado a llevar a
esta isla y que se veían bastante bien y felices de verlo a él. Todos se veían espiritualmente conformes, como si se estuviera todo en un equilibrio y en una perfección en el que podían ser personas plenas a pesar de estar en una isla y encerrados en unas edificaciones que le hacían recordar una escuela, un instituto o laboratorios. Se trabajaba adentro de la isla con computadores, con animales, con siembra. Era como si todos tuvieran ahí una misión y que Ernesto comprendía de que habían sido contactados por ese tipo de trabajo con el que cada uno podía aportar de forma específica y que su misión, la razón por la que él había sido contactado, no era precisamente para trabajar en la isla, sino que era para desarrollar sus poderes psíquicos, como yo lo había dicho, y que para eso era importante que él estuviera sano, porque este es un punto importante. Ellos no sanaban a todos por querer, sino solamente lo hacían cuando era necesario que esta persona estuviera sana para que cumpla la labor que ellos querían. De la misma forma, Alberto había sido ayudado con su deuda para que pudiera trabajar tranquilo como el chofer o la persona quien navegaba con el Mytilus 2. Llega el momento en que lo tienen que sanar de el cáncer que Ernesto tenía y él recuerda que, como si estuviera en una de las mejores clínicas, lo tumbaron sobre una camilla y allí lo anestesiaron y obviamente se supone lo operaron. Y es aquí cuando comienzan las lagunas mentales y la falta de recuerdo, y el siguiente recuerdo que tiene es el de estar ya en tierra preparándose para hacerse de nuevo los exámenes, y es cuando los médicos le dicen de que el cáncer se ha detenido, incluso ha retrocedido, es decir, el cáncer ya se había ido y él estaba sano. Y de tener que morir en el año 1987 vivió hasta el 2019, y es más o menos 10 años después que Ernesto dice tener recuerdos que vienen a él de momentos en los que estuvo en la isla, y poco a poco ha ido completando toda la experiencia que fue estar en la isla en el viaje de ida y de regreso, y que cada vez se iban desbloqueando más recuerdos que por algún motivo su cerebro, o quizás de forma intencionada, los miembros de la isla habían hecho de que él olvidara. Con el tiempo igual los miembros de esta isla comienzan a frecuentar menos en el uso de los aparatos de radioafición, por lo cual comienzan a tener menos contacto con todas las personas que ellos tenían contacto, pues como que pasaron a una segunda fase en la que ya no estaban recogiendo a más personas, y como si el plazo se hubiese acabado, los contactados que no habían accedido a ir a la isla con ellos pues ya perdían, por decirlo así, el cupo o la oportunidad de ir, pues la comunicación con estos seres se fue paulatinamente apagando, o quizás se mantuvo pero a través de algún otro medio, pero ya de una forma personal con cada uno de los contactados que aún quedaban en tierra. Ahora hay una parte B de todo esto que podría colocar al propio Ernesto como un farsante que no contó la verdad, pero que todavía está sujeto a mucha especulación. Uno de los motivos es que, si bien él mostró en algún momento sus documentos médicos, al día de hoy no ha quedado ningún respaldo del documento médico que muestre que Ernesto tuvo cáncer, aunque muchas personas dicen haber visto ese documento, pero se ha perdido con el paso de los años y del tiempo. Y en segundo lugar, quienes han escudriñado un poco en la vida personal de Ernesto de la Fuente se han dado cuenta de un detalle que es un poco inquietante, y es que a Ernesto de la Fuente le gustaba mucho todo lo que tenía que ver con lo militar y con las armas. Y es que esto ocurre en Chile en una época en donde la situación política era la de un régimen militar, y como en todo régimen, independiente de cuál sea el lado político en el que se apoye dicho régimen, la oposición puede sufrir bastante, y sufrió bastante, y hubieron desapariciones, ejecuciones, presos políticos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con Ernesto de la Fuente? Ernesto de la Fuente no era militar, pero hay registros, hay documentos que fueron desclasificados o que han sido filtrados en donde se evidencia de que Ernesto de la Fuente entregaba un servicio de transporte, mucho ojo con esto, de transporte, en donde tomaba algunos de estos detenidos políticos,
los transportaba a algún lugar de Chiloé y allí los tomaban los militares y los llevaban mar adentro para hacerlos desaparecer. Quiero ser muy cuidadoso con estas palabras porque quizás no tengo el profundo entendimiento para dar a entender lo siguiente. Y es que algunos cercanos a Ernesto que dudan de esta historia dicen de que Ernesto pudo haber escuchado sobre los contactados y de la isla y de todo esto, y afirman que si bien el fenómeno de la isla Friendship y sus habitantes puede ser real, algunos de sus conocidos apuntan a que quizás Ernesto tomó esta historia y la hizo propia y se hizo protagonista inventando todo esto como una forma de confesar lo que él estaba haciendo, que era tomar personas, transportarlas y entregarlas en puertos a militares donde ellos llevaban a estas personas a mar adentro y luego ya no regresaban. Pues, ¿qué es lo que hacía Ernesto de la Fuente? Según su versión, él tomaba contactados de la isla, los transportaba, se los daba a los integrantes de la isla Friendship, y cuando se le preguntaba a Ernesto si estos contactados alguna vez volvían, él decía que no, que la mayoría no, y que algunos volvían, pero la mayoría no. Entonces nos damos cuenta del paralelismo que hay entre lo que contaba Ernesto de la Fuente y lo que supuestamente dicen algunos documentos. Él prestaba servicios a integrantes del ejército para hacer estos transportes de personas. Entonces, por ello, hay personas cercanas a Ernesto de la Fuente que fueron cercanas en estos días de los años 80 que dicen que es posible de que Ernesto de la Fuente se haya enterado de esta historia y la haya convertido en una especie de confesión de lo que él estaba haciendo, porque quizás sentía algo de culpa. Pero un punto a favor de Ernesto de la Fuente: todo esto yo no tengo la verdad, solamente estoy virtiendo la información que hay de él, que se sabe y se conoce de él. Un punto a favor de Ernesto es que hay una familia entera de contactados por la isla Friendship también. Es la familia de Octavio Ortiz junto a su esposa Cristina y sus hijas Claudia, Paula y Andrea. Octavio Ortiz y su familia eran las personas que se estaban contactando con los marinos que estaban en el barco que sufrieron quemaduras la noche en que una esfera de luz naranja pasó por arriba de ellos. Pues este mismo Octavio Ortiz y Ernesto de la Fuente se conocieron, pues Ernesto de la Fuente tenía como misión ir al encuentro de la familia de Octavio Ortiz, llevarlos a Chiloé hacia el puerto para que pudieran ir a la isla Friendship. Lo que ocurrió aquí es que Octavio Ortiz siempre se arrepintió cuando partía el viaje. Según tengo entendido, porque Octavio Ortiz escribió un libro, fueron 3 las ocasiones en las que él y su familia tomaron coraje y se atrevieron a emprender el viaje para ir a la isla, pero siempre ocurría algo que hacía que se arrepintieran, o al menos Octavio Ortiz se arrepentía y regresaba con toda su familia porque no quería poner en riesgo ni a su esposa ni a sus hijas a un viaje a lo desconocido de seres que, si bien les entregaban mucha guía espiritual y mucho soporte emocional, al fin y al cabo había muchas cosas inexplicables detrás de todo ello. Y en el próximo video voy a explicar cuál es la historia de Octavio Ortiz y la isla Friendship, que ocurre paralela a lo de Ernesto de la Fuente. Pero ¿por qué nombro a Octavio Ortiz ahora? Porque Octavio Ortiz da un punto a favor a Ernesto de la Fuente, porque ellos se conocieron y Octavio Ortiz fue testigo de cómo efectivamente Ernesto de la Fuente tenía algún tipo de capacidad psíquica. Pues Ernesto de la Fuente, como parte de las pruebas que los integrantes de la isla de Friendship le pedían, se metía dentro de la casa de Octavio. A pesar de que estaba en Chiloé, él proyectaba su pensamiento, viajaba a la casa de Octavio y tomaba cosas de la casa de Octavio y se las quedaba a él. Y en su libro cuenta de que una de las cosas que le quitó, sin necesidad de viajar a Santiago, fueron un manojo de llaves que después Ernesto se las entregaría en su propia mano después de que hubiesen estado perdidas, porque eran parte de las pruebas que Ernesto tenía que superar por petición de los miembros de esta isla. Porque esto no lo dije, porque no quise extender demasiado este video. A Ernesto de la Fuente se le había comunicado de que él era elegido por sus dotes psíquicos, que aparentemente estaban dormidos, pero siguiendo ciertas rutinas y hábitos, él los iba a poder desarrollar y desbloquear. ¿Cuál fue el problema de Ernesto? Era que él no podía deshacerse ni de sus vicios ni de los malos hábitos que en general podía tener, y eso interfería en lo que podía ser el desarrollo de sus poderes extrasensoriales, que los habitantes de Friendship le decían que era su objetivo o su misión. Es así con esta explicación
a lo que podría ser la historia de Ernesto, con la que quiero concluir este video. Realmente llevaba a personas para que se juntaran con los miembros de la isla y así estas personas pudieran tener un futuro extraordinario en las instalaciones secretas de una isla. O Ernesto de la Fuente usó esta historia para expiar sus propias culpas, independiente de que sea o no sea real el caso de la isla de Friendship. Esta historia está también contada, no con tanto detalle, pero sí con otros que yo aquí no he agregado, en el documental de Netflix que se llama Isla Alien, y allí es donde explican con mayor claridad esta conexión que Ernesto habría tenido con algunos integrantes del ejército de Chile. Y claro, hace dudar bastante sobre quién era realmente Ernesto, pero creo que eso ya no se va a poder clarificar nunca, debido a que Ernesto ya ha fallecido y que personas que lo conocieron le dan puntos que validan esta historia, así como otras que lo invalidan. Algo estaba emergiendo desde las aguas, provenían desde lo más profundo del mar. Poco a poco se comenzaba a dilucidar la forma que esta cosa tenía. Era una esfera muy brillante de color naranja y todo el mundo le ve aquella noche en el sur de Chile, en el archipiélago de los Chonos. Un barco de la Marina de Chile y sus tripulantes son los testigos principales de este hecho. En ese momento Héctor toma la radio del barco y comienza a hablar. Simplemente espera a encontrar a alguien que del otro lado escuche lo que le está pasando a él y a su tripulación. Algo había emergido del mar y se encontraba ahora suspendido en el aire. Entonces del otro lado de la radio contesta Octavio Ortiz, y en un contacto más lleno de estática e interferencias, Héctor comunica a Octavio lo que están viviendo. Todos están aterrados. Las conversaciones radiales y satelitales entre otros barcos comienzan a dar testimonio de lo que está ocurriendo. También a esa misma hora, desde el faro Mitagües están siendo testigos de todo lo que está ocurriendo y tratan de comunicarse con las autoridades, pero parece que todas las llamadas de auxilio y de socorro están siendo intervenidas por algo. La única línea que parece funcionar es la de Héctor, tripulante del barco, y desde Santiago, Octavio Ortiz, quien se encuentra en Santiago desde la estación Lucero. Es una luz naranja, lo está iluminando todo, decía Héctor. Octavio no sabía si es que era una broma o estaba enfrente a una de las comunicaciones más extrañas que había tenido lugar en su pequeño hobby de radioafición. Entonces Héctor interrumpe toda la comunicación y simplemente dice que ya no puede seguir el contacto, que cuando pueda le dará más noticias. La comunicación se cierra tras un estallido de estática y zumbidos. Octavio no puede dar fe a lo que acaba de oír, y si esa persona estaba en peligro, y si aquella esfera naranja que estaba describiendo le estaba haciendo daño, y sus letanías no estaban tan lejos de la realidad, pues toda la tripulación de esa embarcación sufrió quemaduras cuando esta esfera de color naranja pasó por arriba del barco. No más allá de un par de kilómetros, la embarcación de otro de los protagonistas de esta historia, Alberto, era testigo de cómo esta bola de luz naranja pasaba por arriba de esta embarcación de la Marina. Alberto, que en ese entonces navegaba en su embarcación Mitilus, también se comunica con Octavio y con mucho enojo dice de que aparte de haber sido testigo de este extraño fenómeno paranormal, sus artefactos de investigación con los cuales él se ganaba la vida acaban de desaparecer, y culpa justamente de esta desaparición a esta extraña luz de fuego naranja que tiene muchos testigos. Hola y bienvenidos una vez más a Legión Oscuro. Hoy día la segunda parte del video de la serie de la isla Friendship y los detalles poco hablados y contados sobre esta historia. Eso sí, te recomiendo que si estás viendo este video y no viste la parte 1, pues te recomiendo que la veas. Dejo el link de aquel video en la descripción de este video, pues de esa forma podrás entender mejor toda esta historia y lo que acabo de contar, este extraño suceso paranormal de esta esfera de fuego naranja, pues ya había sido narrada en el anterior video con detalles que aquí no he incluido. Ahora sí, prosigamos porque este es el testimonio de Octavio Ortiz, uno de los dos grandes contactados y protagonistas de el antiguo fenómeno y ya clásico fenómeno de la ufología chilena y los misterios en torno a la isla Friendship. Octavio Ortiz es la persona que estamos viendo aquí en esta imagen, radioaficionado chileno
él y toda su familia, integrada por su esposa Cristina y sus hijas Claudia, Paula y Andrea, los 5 fueron testigos y protagonistas de uno de los casos de contactismo más famoso de la historia ufológica y paranormal de Chile. Y como ya lo decía en el anterior video, fueron muchos los contactados por los integrantes de la isla Friendship, que parecían principalmente una congregación religiosa con muchas características de algo sectario, pero que sin lugar a dudas englobaba algo que a todas luces era inexplicable. Principalmente estos seres que decían habitar en una isla en el sur de Chile, en el archipiélago de los Chonos, parecían tener total y completo conocimiento de toda la vida de quienes ellos decían contactar. Y uno de estos contactados es justamente Octavio Ortiz. La llamada del suceso cero, como lo llamaba en el anterior video, el suceso de la esfera de fuego de color naranja, ocurrió en el año 1984. No solamente Octavio, sino que otros radioaficionados fueron escuchas de este testimonio que daba este hombre que se identificó como Héctor, que pertenecía a la Marina y que vivió en primera persona el fenómeno de esta esfera. Pues al otro día de esta comunicación, Octavio estaba muy nervioso porque pensaba de que si todo esto no era una broma y era real, aquella otra persona con la que había hablado anoche seguramente, quizás en el peor de los casos, no seguía con vida. Pues no tuvo que esperar mucho, y aunque nunca más volvió a hablar con Héctor, pues dejó un mensaje, dado que en el mundo de la radioafición no existen horarios ni se pueden guardar mensajes como podría ser la comunicación actual en audios y textos que nos puedan dar las redes sociales. Pues Héctor deja un mensaje para Octavio para en el momento en el que Octavio se conectara, simplemente cualquier otro radioaficionado se lo dé. Que era que Héctor comentaba y le pedía que por favor la comunicación que habían tenido mientras ocurría el hecho de la esfera naranja no se lo contara a nadie, pues él como miembro de la Marina estaba corriendo mucho peligro al siquiera pensar de que esta historia pudiera salir a la luz pública, y que había cometido un gran error finalmente en haberse contactado con alguien aquella noche, de tal forma que Octavio accede a guardar el secreto, pero entre cierta forma ya era demasiado tarde. La conversación había tenido muchos oyentes y era prácticamente imposible de que se pudiera hacer como que aquella comunicación nunca había ocurrido. Y pues sí, hasta donde Octavio se enteró, aquel marino perdió su trabajo por hablar y contar sobre esta situación. Pero ¿de dónde extraigo yo todos estos datos? Pues Octavio Ortiz escribe un libro, el cual es este que estamos viendo acá. Se llama Friendship simplemente, y fue publicado como en eso del año 2009 y 2010, y es el libro en el cual me he basado para hacer este video. Claro, no puedo hacer un resumen completo de este libro, que tengo entendido es hasta cierto punto difícil de conseguir, pero yo he querido extraer acá los puntos más importantes que son más o menos también conocidos en redes sociales y internet, principalmente en YouTube. Pero quizás Octavio Ortiz, para alguien que conoce el tema de una manera superficial, podría ser un agente más o menos desconocido en comparación a su otro protagonista, el cual sería Ernesto de la Fuente. Igual sería muy bueno precisar de que Ernesto de la Fuente y Octavio Ortiz también se conocen entre ellos, pero quizás el caso de Octavio Ortiz involucra cosas más extrañas que la propia versión de Ernesto de la Fuente, considerando que quizás Ernesto de la Fuente no decía del todo la verdad que realmente tenía sobre este caso. Así que vamos a ir poco a poco avanzando en los hechos del testimonio de Octavio Ortiz, pero para hablar de Octavio también tenemos que hablar de Alberto. Alberto, que es la persona que era dueño del Mytilus y que termina vendiéndole esta embarcación a Friendship, y Friendship termina rebautizándola como Mytilus 2. Pues luego del incidente de la bola de luz naranja que pasa por arriba de la embarcación de la Marina chilena, pues Alberto, que también fue testigo de este hecho, mantiene una línea de comunicación radial constante con Octavio Ortiz, el escritor de este libro y quien participaba de estas conversaciones de radioafición a través de lo que él mismo había bautizado como la estación Lucero, la estación en donde toda su familia tenía contactos radiales con distintas personas. De esta forma, en 1985 ya habían estrechado bastante el contacto entre la familia de Octavio Ortiz y Alberto, el
al capitán o la persona que conducía el Mytilus. Y fue en este mismo año de 1985 que de forma abrupta pierden el contacto con Alberto. Y después de varios meses vuelven a retomar el contacto, y consideremos de que eran dos personas o una persona y una familia que mantenían contacto diario a través de esta comunicación de radio en un mundo en donde no había internet. Por lo tanto, se producía como una especie de relación de amistad muy profunda, a pesar de que no sean contactos directos o contactos de persona a persona, de cara a cara, pero que no por ello carecían de un sentimiento de afectividad, cariño y preocupación del uno por el otro. Es por eso que cuando la familia de Octavio Ortiz pierde contacto con Alberto, están pues los 5 miembros de la familia muy preocupados y a la espera de volver a comunicarse de nuevo con Alberto. Pues cuando se vuelve a recuperar el contacto, la familia de Octavio se da cuenta de que Alberto sigue siendo el mismo. Evidentemente se trata de la misma persona, lo cual era importante de rectificar, considerando que no se veían cara a cara, solamente era una comunicación radial, pero sí ha cambiado algo en él, y lo que ha cambiado es su personalidad y sus pensamientos y su forma de expresarse, principalmente porque de una persona que estaba muy ofuscada a causa de que tenía una deuda y que además había perdido sus instrumentos de trabajo en este extraño fenómeno, pasó a ser una persona que se veía muy tranquila, afable, y que además le decía de que ya sus problemas se habían acabado, pues les contaba a Alberto de que había estado enfermo, pero que se había contactado con unas personas que le habían ayudado económicamente, que además le habían dado trabajo, y que el barco que más o menos le ocasionaba sus problemas de deuda, pero que al mismo tiempo le daba con qué sustentarse, pues había sido vendido a estas mismas personas que le habían ayudado, y que estas personas la habían contratado justamente para que siga conduciendo el barco, solamente que ahora bajo las instrucciones de ellos. Pues estas personas se trataban de miembros de una congregación más o menos religiosa, y obviamente estamos hablando aquí de los integrantes de la isla de Friendship. Así es como Alberto es quien abre la línea de comunicación entre la familia de Octavio Ortiz y estos integrantes de esta congregación pseudo religiosa, llamémosle así, porque como lo vimos en el primer video, termina teniendo como una especie de tintes sectarios, pero sin duda tenía algo que ver con el tema ufológico / vida no humana. De esta forma, la familia de Octavio Ortiz comienza a tener, al igual como lo hacía con Alberto, comunicaciones diarias con los integrantes de esta isla, los cuales se hacían llamar Ariel, Gabriel, Rafael, Natanael, y todos estos nombres que podríamos asociar como con angelicales, sumado al discurso que ellos daban sobre un camino espiritual y de conocer a los ángeles del Señor y de ver la luz para cambiar la vida de las personas, en una especie de contactos en donde la comunicación era con tonos bíblicos y apocalípticos, al menos en el caso de la familia de Octavio Ortiz lo describen como ello, en donde había que tener un gran nivel de conocimiento filosófico y espiritual para entenderlos del todo. Y muy parecido al caso de Ernesto de la Fuente, Octavio Ortiz finalmente termina con una enfermedad, la cual era, y lo voy a leer y disculpad si lo digo mal, es estafilococo dorado, para lo cual, al igual que en el caso de Octavio Ortiz, estos miembros de esta congregación le ofrecen una cura, le ofrecen sanarlo siempre y cuando él acepte ir a la isla junto a su familia, en donde sería llevado a cabo un procedimiento de sanación de su enfermedad y además una especie de nuevo camino o senda espiritual, o al menos que lo llevaría por un camino de un desarrollo espiritual y pleno tanto para él como su familia. Pero aquí hay que entender una cosa y colocarse en el lugar de Octavio Ortiz, que es el escritor de este libro, que dice que para él, como un padre de familia, que seres independientes de todas las cosas raras y paranormales que habían detrás, que le ofrecieran a él y a toda su familia ir a un lugar desconocido con personas tan raras, si bien le ofrecían una ayuda y le transmitían mucha cercanía y cariño, y ellos se sentían especiales de ser elegidos, también le generaba por otra parte mucho miedo. Pero ante la angustia de tener una enfermedad y no saber cómo sanarse y ver esta posibilidad, pues aceptó ir a la isla en 3 ocasiones, arrepintiéndose en las 3 veces. Para este camino, para llegar a la isla, su contacto era Ernesto de la Fuente, el protagonista del video anterior. Esta persona, que había sido camarógrafo en documentales de National Geographic, era la persona que hacía la labor de transportar en su auto particular
a los contactados de la isla hacia el sur de Chile para que se subieran a esta embarcación, el Mytilus 2, y de esa forma pudieran llegar a la isla. Y la recompensa de ir a la isla y aceptar este camino de cambio y de redención espiritual, por llamarlo de alguna forma, era la incertidumbre de no saber qué había en la isla y tener que confiar 100% en estas personas que parecían tener tantos conocimientos, como lo describía en el primer video, de tantas cosas y de tantas ciencias. Así, en una forma de demostrarle poder y tratar de sembrar la fe y la confianza en Octavio Ortiz y su familia, es que un día Ariel, y para ser precisos, el 17 de agosto de 1985, Ariel se contacta con Octavio, o intentaron comunicarse con Octavio, pero la persona que contesta este llamado aquel día de agosto es la esposa de Octavio Ortiz, Cristina, quien contesta el llamado de Ariel, y Ariel, esta integrante de la isla de Friendship, le dice de que salga a su ventana y mire al cielo, que ahí están ellos. Y ella más o menos no cree esto porque parece muy extraño, pero sale finalmente por la ventana y ve que hay un objeto arriba en el cielo. Y a la medida que van teniendo esta comunicación, Ariel le dice que se van a mover un poco más a la cordillera o un poco más al mar, y en la forma en la que va prediciendo estos movimientos es que el objeto se va moviendo. Ariel, hola, Ariel, dime qué pasa, José. Solamente 5 grados hacia cordillera. Bien, todo bien. Y ustedes podrán ver todo esto. Cuando vengan acá. ¡Ay, Ariel! En el verano, José. Argentina, tío. Sí, que me invita a mí también, que estoy fascinada, Reyes. Oye, tú sabes que ay, Dios mío, oye, pero yo no sé qué pasa. Palabra que estoy gritando entera. Escúchame bien. ¿Cristina? Oh, casi. Pero oye, ¿qué cosa estás viendo? Oye, patrón, oye, mira. No sé cómo explicarte, pero espérate, mantén, por favor. Mira al norte nomás, al norte hacia el cielo. Atento, Ariel, hola, Ariel, atento, Friendship, hola, Friendship, ¿estás copiando? Cristina, No quiero el helicóptero, no se acerque, que no se acerque. Bueno. ¿van a mover qué? A ver, atento, Ariel, por gentileza, dime qué vas a mover. Está moviendo una. Sí, Gabriel, está moviendo. No quiero el helicóptero, no se acerque, que no se acerque. Ya, positivo, Friendship. ¿Qué parte de Adiós, que no se acerque, que no se acerque. Parece que nadie puede avisarle, por Reyes. No puede ser. Oye, tenemos una violando, entonces, ¿qué dijo? Silence me over. I mean, not to get so closer, not to get so closer. Adelante, Friendship. Ya, ok, empezará el descenso frente a Jarillones, ¿puede ser? Mira, se está poniendo una brillante hora. Ya, Felipe dice que en este momento empezará el descenso frente a Jarillones, Roger.
Lo impactante es de que, aparte de que hay registro de esta conversación radial, este objeto es visto por muchas personas en Santiago e incluso los programas de televisión, incluyendo el programa del famoso animador Don Francisco, Mario Kreuzberger. Tenemos una cámara afuera que dentro de poco a lo mejor vamos a poder mostrar algo muy interesante, porque estamos viendo como un objeto brillante en el cielo, así que... Se salen de su transmisión habitual para sacar las cámaras hacia afuera y grabar y transmitir en vivo y en directo la aparición de este ovni que estaba en los cielos de Santiago. ¿Cielo, si usted se fija? Es un objeto blanco, es brillante, se ve muy pequeñito, pero si usted sale y lo mira por la ventana lo va a ver. De todas maneras vamos a invitar a un especialista. Pues lo que le ocurría a Octavio en su interior era que también iba creciendo una especie de miedo y desconfianza, sobre todo porque durante esta transmisión o esta conversación, mientras se veía este extraño objeto en el aire, ellos hacían alusión al apocalipsis, a que ese era el día en que la humanidad iba a cambiar y que venían los últimos tiempos. Y como les decía, todo esto tenía como tintes un poco fanático, religioso, / sectario. Y era lo que le generaba el miedo a Octavio Ortiz. Entre otras pruebas de poder o conocimiento, los integrantes de la isla de Friendship le hicieron varias predicciones a Octavio Ortiz, como el de un terremoto en México, aunque le decían dónde estaban las cosas perdidas de la casa, aun cuando los integrantes de Friendship jamás habían ido a Santiago. O el más extraño de todos es que predijeron, como con una hora de antelación, que el día 28 de enero de 1986, cuando el transbordador Challenger iba a despegar desde Cabo Cañaveral hacia el espacio exterior, pues ellos le informaron a Octavio Ortiz de que ese vuelo iba a terminar muy mal, pues iba a explotar apenas poco tiempo después del despegue, y efectivamente así es como termina ocurriendo. Flight 104%. We'll throttle down to 65% shortly. Engines at 65%, 3 engines running normally, 3 good fuel cells, 3 good APUs. Velocity 2,257 feet per second. Altitude 4.3 nautical miles. Downrange distance 3 nautical miles. Engines throttling up. 3 engines now at 104%. Challenger, go at throttle up. Challenger, go at throttle up. 1 minute 15 seconds. Velocity 2,900 feet per second. Altitude 9 nautical miles. Downrange distance 7 nautical miles. Pero la predicción de la explosión del Challenger no fue una predicción que se hizo sin más o fuera de contexto como cualquier otra. Esta fue una predicción importante, pues ocurrió cuando Octavio Ortiz y su familia estaban a pocas horas de abordar el Mitilus 2 para ir a la isla, y lo que pretendía ser una especie de prueba del poder que tenían estos integrantes de la isla de Friendship sobre el conocimiento de lo que ocurría, lo que había ocurrido y de lo que iba a ocurrir, terminó generando un profundo miedo en Octavio, quien se arrepintió por tercera y última vez de abordar el barco y se devolvió junto a toda su familia, aunque su familia se enojó mucho con él. En el libro él cuenta de que, aunque todos iban enojados con él porque finalmente era el quien tomaba la última decisión, como padre de familia que enfrentaba lo desconocido, se sentía mucho más tranquilo de mirar a su familia por el retrovisor y ver que todos seguían ahí, enojados con él pero vivos, a estar en un barco conducido por seres que parecían ser tan increíbles en cuanto a su naturaleza o lo que ellos habían presentado. Y es que todo apuntaba a que eran seres quizás no angelicales, pero por lo menos que tenían que ver con algo extraterrestre o no humano. Sería varios años después que Octavio Ortiz descubriría y sabría que en Estados Unidos un libro llamado The PK Man, publicado por el autor Jeffrey Michlow, hablaba sobre que algunas personas tenían conocimiento de que la misión del transbordador Challenger iba a fallar porque, según se dice en este libro, algunas de las cosas o experimentos que la tripulación de esta misión espacial iba a llevar a cabo en el espacio no eran del todo buenas, pero tendría que hacer una investigación sobre este texto para decir con certeza y severidad a qué se refiere con esta misión
misión y las cosas que supuestamente iban a hacer en el espacio para que tuvieran este tipo de castigo o freno para que la misión simplemente no se lleve a cabo. Y supuestamente esta explosión habría estado ocasionada por una fuerza que al menos los integrantes de la isla de Friendship conocían, y que por ese motivo a él se le pudo hacer este tipo de premonición de que esta misión iba a fallar, porque la fuerza que decidió de que esto no funcionara era un contacto o un hilo de contacto de los miembros de esta congregación. Ahora, yo quiero recordar de que era mucho el círculo que en su momento, en los años 80, sabía sobre la existencia de estos habitantes de la isla de Friendship y de las cosas raras que decían y hacían, por lo que algunas personas que sacaban conclusiones y que se daban cuenta de que Octavio Ortiz era uno de los contactados, pues trataban de comunicarse con él para hacerle llegar mensajes a los integrantes de la isla, o simplemente eran muy curiosos y estudiosos y querían tener un testimonio de primera mano para que les describa qué era lo que ocurría en esta isla. Una de las personas que se acercó a Octavio Ortiz en su momento es el ingeniero Edmundo Jara, quien era chileno pero trabajaba para la NASA y que estaba muy interesado en todo lo que tenía que ver con experimentos de proyección del pensamiento y poderes telequinéticos, que era lo que habitualmente comunicaban los integrantes de la isla Friendship hacia sus contactados, como una de las labores en las que ellos tenían que abocar en el desarrollo y entrenamiento y práctica de estos poderes. Pero así como un día Edmundo Jara, ingeniero de la NASA, mostraba todo interés por enterarse y saber un poco más sobre esta isla, pues de la misma forma un día corta el contacto, y cuando Octavio se intenta comunicar de vuelta con este ingeniero, este le responde que ya no quiere saber nada, que simplemente por motivos que no quiere explicar no puede seguir tratando de escudriñar más en este tema, y que casi diciéndole que por favor ya no lo vuelva a contactar, como si detrás de cada intento de otra persona no elegida que quisiera saber un poco más sobre la isla pareciera ser truncado por una fuerza que al menos Octavio Ortiz no alcanzaba a percibir, y que en él, a causa de todas estas cosas raras que veía detrás de todas estas intervenciones que hacían los integrantes de la isla Friendship, es que termina germinando un miedo cada vez más profundo hacia estos seres. No un miedo de temer por su vida ni nada, pero sí sabía de que algo extraño y poderoso había detrás de esto y que tenía que tener al menos cautela. Ahora, más que Octavio Ortiz, una de las personas que más interés tenía y confianza tenía en esta congregación o en los integrantes de esta comunidad que había en esta isla era la esposa de Octavio Ortiz, Cristina, quien todas las veces se lamentaba de que Octavio se arrepintiera de dar el último paso y finalmente viajar a esta isla, pues ella accede en algún momento en participar de una hipnosis llevada por un psiquiatra, evidentemente por alguien profesional del tema, pero que también estaba interesado en saber más sobre el enigma de que habitaba en el sur de Chile, y en este estado alterado de conciencia se le pide de que si de alguna forma puede trasladarse hasta la isla, lo cual efectivamente sí logra hacer, y describe algo muy similar a lo que describe Ernesto de la Fuente en su relato, de que en esa isla hay alguna especie de instalación con tecnología no ultra avanzada, pero la mejor tecnología a la cual se podía acceder en esos años acá en Chile, en donde habían personas con estos rasgos nórdicos que también describía Ernesto de la Fuente, en donde también habían muchas personas, contactados chilenos, que efectivamente habían realizado el viaje hacia la isla y que habían decidido quedarse allá trabajando en distintas funciones, ya sean de siembra, crianza de ganado, salud médica y estudios y avances en informática. Y entre toda esta regresión se contacta supuestamente con alguien llamada Elga, quien luego de esta hipnosis trata de comunicarse con ella también a través de el contacto radial, pero por esas cosas de la vida nunca lograron tener un contacto directo entre ellas. Ahora, lo de la hipnosis, personalmente a mí siempre me ha generado un poco de duda y soy crítico de esta forma de intervenir los recuerdos, porque son muchos los estudios
en donde dicen que lo más probable es que las personas bajo hipnosis recuerden o inventen recuerdos que realmente no son reales, sino que son una especie de sueño sobre lo que a la persona le gustaría que fuera real. Pero es una opinión que obviamente se contrapone con la opinión de muchos profesionales que efectivamente sí creen en esta forma de tratar los recuerdos, incluso traumas de algunas personas. Pero para seguir con el relato de Octavio Ortiz, una de las cosas que más le marca y que finalmente terminan haciendo de que tenga mucha estima y entre comillas buenos recuerdos de las personas de esta isla, con las cuales perdió el contacto con el pasar del tiempo, así como todas las personas que aparentemente habían sido contactadas con los integrantes de esta congregación, es que ya a finales de los años 80 la madre de Octavio Ortiz se enferma y está muy mal en el hospital, y mientras él aguardaba en la sala de espera, y esto es algo que él cuenta en su libro, escucha la voz de Ariel en su cabeza, quien le dice que su madre va a fallecer a las 19 horas, y ese mensaje lo escucha claramente dentro de su mente, como si justamente fuera aquel mensaje de telepatía que estaba él esperando. De esta forma, él observa la hora y son aproximadamente las 4 de la tarde, así que él se prepara y con la confianza de que además estos seres, estas personas de la isla, siempre acertaban a todo lo que decían, pues él confía, y cuando pasa a ver a su madre en la agonía, él siente que le regalaron la oportunidad de poder despedirse bien de su madre, y termina siendo tal y como se lo habían mencionado. A las 19 horas de ese día su madre fallece y él la puede acompañar mientras sostenía su mano, lo cual para él fue la gran prueba de que estas personas de la isla, independiente de los miedos e incertidumbres e inseguridades que en algún momento germinaron en él, pues con ese acto termina por convencerlo a Octavio de que se trataban de seres o personas con buenas intenciones, al menos hacia él. Pero en ese momento ciertamente ya era un poco tarde, porque había desistido de ir a la isla en 3 ocasiones y no iba a haber una cuarta ocasión, y el contacto cada vez se iba espaciando más en el tiempo, hasta que en algún momento de finales de los 80 también el contacto se pierde. Años después llega un mensaje de Ariel en donde le dicen de que ni él ni su familia han sido olvidados, pero ya es muy difícil hacer de que ellos lleguen a la isla porque el periodo de contactar personas y llevarlos a la isla había terminado. En el libro también habla Octavio Ortiz sobre la relación que tenía con Ernesto de la Fuente, que es el otro gran contactado y protagonista de esta historia, y cuenta la misma historia que contaba Ernesto en algún punto de sus escritos, y es que Ernesto tenía la capacidad de realizar cambios en la realidad más alejada a través de su concentración y la proyección de su pensamiento, y cuenta desde la otra óptica el suceso de El Llavero, y es que a través de una meditación Ernesto de la Fuente, desde el sur de Chile, se transporta a la casa de Octavio Ortiz, busca un llavero y lo extrae de la casa, y ese llavero se lo entrega después de mano a mano a Octavio Ortiz, siendo la prueba de que Ernesto efectivamente tenía las facultades para realizar este tipo de actos, y aparte de ello le da testimonio sobre cosas de comportamientos y hábitos que solamente conocía Octavio Ortiz y su esposa, y que Ernesto las conocía porque parte del entrenamiento que él estaba recibiendo como parte de su vínculo con los habitantes de Friendship era que él pudiera tener la capacidad de proyectar su presencia o su conciencia hacia otros lugares en los cuales podía realizar cambios físicos, como por ejemplo el extraer objetos. ¿Son extraterrestres? Pues resulta que mientras se llevaban a cabo todas estas conversaciones a través de radioaficionados y los supuestos miembros de esta congregación extraterrestre religiosa que había en el sur de Chile, pues resulta que en estas mismas comunicaciones los radioaficionados comenzaron a hacerle todo tipo de preguntas a los integrantes de esta congregación, desde preguntas de infidelidad hasta consultas médicas. Nada escapaba a las preguntas y las respuestas satisfactorias que daban estos
seres a todas estas interrogantes que se le planteaban. Es así como Ernesto de la Fuente en algún momento le pregunta: ¿son extraterrestres? A los que Ariel simplemente contesta de que no. Pero para ser más precisos y citar lo que Ariel dijo en esa pregunta fue: no, nosotros los de la congregación somos todos nacidos de mujer. Incluso Ariel, la voz principal de la isla Friendship, aseguró de que él había pertenecido a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Concretamente había sido piloto de aviones de guerra y que había sido durante el cumplimiento de estos servicios en el que él había visto supuestamente a los ángeles del Señor. Y recalco, no era una figura literaria, no era una forma de decir tal cosa, sino que era algo literal. Él realmente había visto algo que se le podría considerar ángeles y que provenían de un creador. Ante este dato, pues los radioescuchas se preguntaban y teorizaban sobre cuál era la edad de Ariel, así como la edad de los otros miembros de la congregación, ya que por los datos que entregaban estos miembros, cualquiera podría pensar de que se trataban de adultos mayores, pero cuando se sacaban bien los cálculos, se daban cuenta de que estas personas, de estar vivas, podrían estar bordeando y superando los 100 años de edad, lo cual era imposible dado el aspecto que tenían, según decían las personas que los habían visto, así como la voz y la claridad mental con la que se expresaban. Concretamente Ariel, continuando con su historia de que había pertenecido a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea de hecho, Ariel decía haber trabajado en la base Fort Lauderdale, ubicada en Florida, y que había pilotado aviones cuando él tenía 25 años. Como anécdota o como dato adicional, él mencionaba que en los años o en el tiempo que él había recibido la instrucción para conducir o pilotear estos aviones, estaba la particularidad de que aún no existía el sistema hidráulico de dirección de los aviones, tema el cual desconozco, pero investigando se puede llegar a la información real de que este sistema comenzó a implementarse en el año 1939, lo cual, si Ariel decía de que había sido piloto de los aviones antes de que se implementara este sistema, quería decir que desde el 39 hacia atrás era probable que tuviera 25 años, y así, haciendo cálculos, debería haber tenido unos 87 años en el momento en que estaban ocurriendo estas transmisiones o conversaciones a través de transmisiones radiales. No obstante, Ernesto, así como Octavio y otras personas que habían tenido la oportunidad de verlo, decían de que no aparentaba más allá de 50 años. Para los otros miembros, por otros datos que entregaban, parecía de que incluso algunos tenían 150 años, lo cual no es posible, pero desde ningún punto de vista. Pero Ariel, Gabriel, Natanael y este tipo de nombres angelicales que ellos mismos se otorgaban, o los nombres con los que ellos se identificaban, no eran reales. Así que en estos escritos de Ernesto de la Fuente se hace un seguimiento de quiénes podrían ser las personas que estaban detrás de estos nombres. Y se pudo llegar concretamente a 3. El primero sería Andrea Nisbetti, que había sido un científico italiano colaborador de Werner von Braun, quien había sido uno de los científicos que había trazado el viaje y establecido los cálculos necesarios para poder establecer esta ruta de viaje desde la Tierra a la Luna para cuando la NASA intentó hacer los primeros alunizajes. La posibilidad o la sospecha de que Andrea Bisnetti sea uno de los miembros de la congregación que de alguna forma logró desaparecer del radar de Estados Unidos y se pudo establecer en el sur de Chile, venía acompañado de una extraña biografía que tenía este científico, quizás no muy conocido pero importante, pues en el año 1939 se le había perdido la pista luego de que había estado supuestamente tratando de establecer extrañas ideas sobre energías alternativas. Reaparece luego en los años 60 y desplazándose hasta los 70 trabajando en la construcción del cohete Juno para la NASA. Los otros dos nombres de los cuales se puede teorizar de que eran personas que formaban parte ahora de la congregación eran los de Powell Grandman y Gordon Balcon, pero el propio Ernesto de la Fuente dice que aparte de estos nombres que de alguna forma había conseguido, no tenía ningún otro registro, y hasta el día de hoy, si estos nombres se buscan por internet, la información es prácticamente nula. El escritor chileno Enrique Barrios, autor del libro Ami, el niño de las estrellas, supuestamente también era uno de los contactados de la isla Friendship y habría escrito esta novela por mandato de los miembros. De ahí el nombre del libro, Ami, el niño de las estrellas, haciendo alusión a Ami de amistad, que es friendship en inglés obviamente. El punto es de que el libro narra la historia de un niño contactado por un extraterrestre que cuando se hacen los símiles o las comparaciones entre
entre los casos de la isla Friendship y sus contactados y este niño contactado también por un niño extraterrestre, pues hay bastante coherencia entre lo que vendría siendo esta supuesta historia y la historia que se cuenta en el libro. Sería como una especie de ejercicio para aterrizar la historia de la isla Friendship hacia los niños. Y cabe destacar de que el libro fue muy exitoso y ha sido traducido a varios idiomas, pero que Enrique Barrios haya sido un contactado de la isla Friendship es una teoría que tiene cierta posibilidad de ser real, así como que no, pero no deja de ser un dato curioso. En algún momento Ernesto de la Fuente le pregunta a Ariel si es que puede él invitar a expertos para que conversen con ellos, para que les hagan preguntas de varios casos o temas particulares, porque en algún momento Ernesto le pregunta a los de la isla Friendship si es que por ejemplo tienen la cura para alguna enfermedad, como por ejemplo la leucemia, y los miembros de la isla, claro, comienzan a darle la respuesta de cuál es la cura, pero en términos médicos que él no logra entender, así que entiende que si bien es posible que estos seres o estos miembros de la congregación aparentemente extraterrestres pudieran tener la respuesta para todo ello y la ofrecieran sin más a quien les preguntara, pues era más pertinente que hablen con un experto. Ernesto de la Fuente entonces intenta convencer a doctores, ingenieros y a todo tipo de profesionales a los cuales él pudiera tener acceso, pero no tiene buenas respuestas, pues muchas de estas personas son escépticas a este tipo de temas. Es así como al único profesional con el que logra él establecer un contacto y convencerlo de que vaya a su casa a hablar con estos seres de la isla es a un odontólogo, el cual comienza a conversar con Ariel y empiezan a tener una conversación técnica y propia de profesionales de la ortodoncia, y de lo que pudo rescatar Ernesto de la Fuente, porque estaba presente mientras se llevaba a cabo esta conversación, es que Ariel le dice a este odontólogo de que es posible extraer una pieza dental de un ser humano y hacer que el cuerpo genere y construya una pieza dental nueva para que salga como si fuera un nuevo cambio de diente, como de los dientes de leche pasamos a los dientes definitivos. Entonces el odontólogo le pregunta que cómo es esto posible y Ariel le responde de que el ser humano, y un paréntesis, esto lo hablan en los años 80, Ariel le dice que los seres humanos tienen programado genéticamente un segundo cambio o muda de dientes, pero que está programado aproximadamente o cercano a los 110 años del ser humano, por lo cual es biológicamente imposible, porque la esperanza de vida no es tan extensa para el 99% de los humanos, no es posible vivir esta segunda muda de dientes programada genéticamente para los 110 años, además de que para esa edad, si es que algún ser humano llega, ya tiene el organismo tan envejecido que no le es posible extraer del alimento todos los minerales necesarios para la construcción de una nueva dentadura, por lo cual simplemente esta es una programación biológica que nunca llega a concretar. Y recordemos, esta conversación se tuvo en los años 80 y estos escritos fueron revelados en los años 2000. Pues resulta que hace pocos años efectivamente los científicos han descubierto de que existe una segunda muda de diente en la tercera edad superando los 100 años, lo cual aporta un punto más a la credibilidad de toda esta historia. Y cómo terminar este tema, ¿verdad? Ha sido extenso tratar de abarcar en 3 videos todos los puntos más interesantes sobre este fenómeno, que quizás sea el más importante en la historia de la ufología chilena y de la cual parece que cada cierta cantidad de años van apareciendo más datos que van obviamente sembrando más dudas que dando respuestas, desde personas de la televisión hasta personas que me ha tocado conocer personalmente. Algunas veces me han contado cosas que se relacionan con esta isla, pero creo que siempre habrá una nueva oportunidad o una forma de decir las cosas para que finalmente todo sea tratado. En fin, ahora sí, damos el punto final a este tema y como siempre digo, muchas gracias por estar en un video más. Nos vemos en el siguiente. Adiós.